No sé si Valeria ya tiene... Sí. Vale, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Acá un poco la idea del bloque del Frente para la Victoria fue, de acuerdo a la información recibida de la empresa, que fue bastante difícil de obtener, si bien se solicitó en reiteradas oportunidades, lo que se recibió fue un análisis de costos y de cómo se compone el costo por kilómetro recorrido, de acuerdo, como dijo el experto en el tema de transportes que trajo la empresa de parte, el señor Bilbao. La realidad es que el tema es un poco más complejo simplemente que entender los costos, por eso abrimos la presentación hablando de los subsidios. Los subsidios son justamente la herramienta que el Estado Nacional está facilitando a las distintas empresas de servicios públicos para paliar distintos efectos, de hecho, el efecto inflacionario es uno de ellos, y es bastante llamativo ver cómo fueron evolucionando los subsidios recibidos por la empresa entre el año 2012 y la actualidad. Si bien Edgardo habló de este tema y maneja, por supuesto, los mismos números, podemos ver que en el año que representa la primera columna, que es el 2012, la empresa recibió 3.146.954 pesos con 22 centavos. En el año 2013, este subsidio crece a 4.405.523,66, representando un incremento de prácticamente 40%, que a mí me gustaría saber si realmente está atado a la cantidad de kilómetros recorridos. Ahora, quiero hacer la salvedad y recordemos que los subsidios se calculan por kilómetro recorrido y que este dato lo obtiene el Ministerio de acuerdo a la declaración jurada de la empresa. No hay un control sobre este tema. Nadie puede corroborar que los kilómetros recorridos son los que la empresa diga. De hecho, existe una investigación que llevó adelante no me sale el nombre, exactamente, ¿cómo es? La Auditoría General de la Nación, donde se estudian casi 400 casos de empresas, no está Montemar en este muestreo, y donde se descubre que hay 19.000 millones de pesos que se han entregado en subsidios mal entregados, justamente por declaraciones juradas que no se condecían con los kilómetros recorridos realmente. Esto no es un juicio de valor, ni estoy con esto sosteniendo que la empresa Montemar recorra menos kilómetros de los que declara, pero claramente entre un año y el siguiente ha recibido un incremento del 40% que debe haber estado atado seguramente a este parámetro. En la legislación original estaba previsto que hubiera un sistema de monitoreo en las unidades, esto nunca se implementó, entonces realmente la liquidación de los subsidios se hace en base a la declaración jurada de la empresa. Y si nos movemos a esta tercera columna que representa el año en curso, donde en realidad están informados hasta abril los subsidios, la empresa ya en lo que va del año ha recibido casi 1.700.000 pesos y la proyección es entre 5.100.000 y 6 millones que va a recibir este año. Esto representa aproximadamente unos 25.000 pesos por unidad por mes que recibe la empresa de acuerdo a las unidades que declara. A ver. Otro de los argumentos que hemos escuchado en el Consejo Deliberante con respecto a la inflación, ¿no? El monstruo de la inflación que todo lo puede, entonces el argumento simplista de decir hay inflación, tenemos que aumentar. Bueno, la realidad es que si comparamos entre 2013 y 2014, entre 2012 y 2013 tuvimos una inflación del 10,8%, cercana al 11%, y el subsidio creció en un 40%. Este año hay una inflación proyectada de un 14% y si el subsidio se mantiene crecería en un 16%. Evidentemente este año la brecha va a ser menor, pero podemos ver el colchón de alguna forma que ha obtenido la empresa con respecto, o la ventaja que ha obtenido la empresa con respecto a la inflación en varios cuerpos en el año pasado, aparte de otra variable que vamos a mencionar un poquito más adelante, que ha sido el escalonamiento de la tarifa y su incremento porcentual. Vale decir que el argumento de la inflación per se no nos está diciendo que esto sea la causa que deba
tener en cuenta quienes deban decidirlo a la hora de votar un aumento. Es un argumento demasiado simplista. Bueno, acá en realidad lo que tomamos fueron los costos tal cual los presenta la empresa una semana antes de la audiencia pública, ¿no? Esto también es importante destacarlo, hubiera sido bueno contar con la información con mayor tiempo. Los costos de una empresa se componen en costos variables y costos fijos, y hay determinados componentes o ítems que componen justamente estos dos rubros principales. Dentro de los costos variables tenemos los costos que están ligados a la cantidad de actividad. Tenemos los combustibles, los neumáticos, los lubricantes, el lavado, la depreciación del material rodante, reparaciones y demás. Acá me interesa destacar la porción de depreciación de material rodante, porque ahora voy a hacer una aclaración. La empresa toma la cotización del dólar para evaluar todo el material rodante, los inmuebles, los terrenos, las oficinas. Esto también lo mencionó Edgardo Paso en su alocución. Esto genera que todas y cada una de las partidas de depreciación que entran en los costos directos quedan infladas y se transmitan en forma directa a los usuarios. También se inflan las partidas que, si bien no son de depreciación, dependen de la evaluación de los equipos y rodados, como los gastos de mantenimiento y reparación. Entonces, en los costos variables hay un 21% que tienen que ver con la depreciación del material rodante, que están atados directamente al dólar sin ningún tipo de fundamento coherente o que lo avale. Bueno, esto es lo que les transmitía recién. Acá, esta es la incidencia que tiene cada uno de los tipos de costos dentro de la composición del valor por kilómetro recorrido. El 34% lo constituyen los costos variables, el 15% los intereses sobre el capital invertido y el 51% los costos fijos. Dentro de esta porción de los costos variables es donde vemos las mayores desviaciones, por lo que mencioné anteriormente, y aparte porque el costo de amortización, más allá del informe que presenta la empresa, o esta estructura de costos que presentó la semana pasada, durante el fines del mes de diciembre y principios del mes de enero, la empresa presentó 3 informes diferentes con otra información adicional que tenía que ver con la cantidad de pasajeros trasladados, con la evaluación de sus activos, y lo que pudimos lograr hacer, justamente mirando el expediente y viendo informes de años anteriores, es tratar de hacer la comparación interanual. Y es importante que de 2012 a 2013 el costo de amortización por kilómetro prácticamente se duplicó. Lo mismo la conservación de inmuebles. El precio por metro cuadrado de los terrenos que dispone la empresa se duplican. Lo mismo que fue un dato que también señaló Edgardo, el precio por metro cuadrado de la administración pasa de 3.300 a 6.000 pesos, igual que el precio del garage. Todo esto, más allá de la cuestión técnica o del título que tenga, incide directamente en los costos variables e incide directamente en el cálculo del costo por kilómetro recorrido. Entonces, bueno, de nuevo, este es un análisis que nos lleva a pensar que hay algunos parámetros que están calculados con con un colchón demasiado en favor de la empresa. Al menos esto es lo que uno pudiera inferir viendo la comparación interanual de costos. Otro dato que nos llamó poderosamente la atención es el costo de los seguros, que creció de un año para el otro un 240%. Pasó del 2012 de 0,18 pesos por kilómetro a 0,18 centavos por kilómetro a 63 centavos en 2013. Dentro de esta misma línea de razonamiento y viendo los números y las comparaciones interanuales a las que hacíamos referencia, estas ganancias extraordinarias por la evaluación que hace la empresa de sus activos en dólares, lo que en última instancia logran es que se transfiera por medio de la cuota de amortización al precio del boleto. Claramente, una proporción del boleto que pagamos los pinamarenses, y digo pagamos porque yo soy usuario del servicio de Montemar, son las ganancias que tiene la empresa porque evalúa sus activos en dólares. Por otra parte, y para ir prácticamente cerrando, tenemos aquí sí todas las categorías incluidas, costos fijos, variables, y acá vamos a ver con claridad que el 18% de los costos por kilómetro recorrido lo componen la conservación y depreciación de maquinarias e inmuebles,
que están atados al dólar, quién sabe por qué circunstancia, y el resto, un 3% los seguros. Ya ahí entre esos dos rubros tenemos un 21% de la torta que componen el valor del kilómetro recorrido atado a una variable, uno en el caso del dólar y otro, bueno, con un incremento del 240% que, bueno, probablemente si tuviéramos acceso a los balances de la empresa, yo por ahí escuché en alguna ocasión que la empresa no está dispuesta a compartir sus balances, que son es una información confidencial, pero la realidad es que hay datos que llaman la atención y que sin tener acceso a esa información es muy difícil de relevar. Por otro lado, en resumen, estas son las 4 partidas que están infladas por la cotización del dólar y que tienen una incidencia de casi el 21% en la composición del kilómetro recorrido. Y por último, hacer un pantallazo general, porque a veces se habla aquí de incremento de tarifas y se habla de inflación y demás, y no se tiene en cuenta que a fines del 2012, el aumento que derivó de la audiencia pública anterior y que escalonó o seccionó la tarifa, fue un incremento muy considerable. El boleto pasó de costar 3,50, después de una serie de situaciones, 2,50, 3,75, hubo también, como en esta oportunidad, idas y vueltas legislativas, pero del valor de 3,50 se pasó era un valor plano y único, a tener 5 franjas de precios. La primera sufrió una disminución del 14%, pasando a costar 3%. La segunda franja sufrió un incremento del 14%, la tercera del 43%, la cuarta sección del 71% y la quinta del 100%. Entonces, también aquí me parece importante destacar algo que comentaron los vecinos y que yo vivo como usuaria a diario también, que es que uno paga el boleto de 5 pesos cuando viaja de Valeria del Mar y te cortan el de 3. Esto lo he hablado incluso con las autoridades de la empresa, sentada en el Consejo Deliberante, que son los choferes dicen que es una orden de la empresa, pero no estoy acá para hablar de esta cuestión. Lo que sí está claro, y en este último informe corroborado por el contador, esta información no aparece porque, como decíamos antes, es solo un análisis de costos, que la cantidad de boletos cortados por sección que la empresa informa, y constan en el expediente también, en informes que presentó en el mes de enero, no se condicen con la realidad, porque por ejemplo se sostiene que solo 18 pasajeros viajaron en el mes de febrero de 2013 a Cariló. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, también tendríamos que tener en cuenta que estas franjas y que la mayor cantidad de los pasajeros viajan entre las franjas 2, 3 y 4, que han sufrido incrementos del 14, del 43 y del 71%, con lo cual consideramos que hay mucho material aún por analizar antes de tomar una decisión, que no podemos atar simplemente a una declaración jurada de la empresa y mucho menos al argumento de la inflación, porque para eso están los subsidios. Y creo que, como cuento con poco tiempo, que quise ser muy escueta, esto es un pantallazo general de lo que hemos podido ver. Nos gustaría realmente poder hacer un análisis más profundo. Nosotros defendemos el lucro empresarial, por supuesto. Una empresa tiene como objetivo tener lucro. También es una decisión política de cuál es el porcentaje de ese lucro, y esta va a ser la decisión de los legisladores, pero nos parecía importante poner sobre el tapete también estos datos que a veces con tanta ligereza se charla sobre ciertos temas. Nada más. Gracias, Valeria. Bueno, este es el análisis que vamos a hacer de acá a la sesión, donde realmente ahí se va a definir, pero bueno, ante todo agradecerle nuevamente y que sigamos trabajando, que ustedes sigan participando, porque quiero que sepan que estamos comprometidos con la gestión que llevamos adelante legislativa y es lo que queríamos poner en evidencia. Muchas gracias.